Gracias, un saludo especial a ustedes en el Supercombo del Deporte. A ver, a su pregunta, yo no soy muy amigo de dar opiniones sobre lo que la dirigencia actual, porque no me parece ético que yo tenga una crítica, ni mucho menos, pero hay cosas constructivas que sí podemos conversar. Sí, hay una premisa dentro del tema del éxito de una gestión. Primero que todo, cuando uno está interiorizado de lo que está manejando, tiene que ser como un hombre que conozca el deporte. Entonces yo entré con León Londoño me recibió en el año 63, sí, 1 de octubre del 63, y el presidente era José Chalela, un hombre insigne, prestante abogado de Ecopetrol, se jubiló con Ecopetrol, y era el presidente, y el gerente era León Londoño Tamayo, ilustre hombre de Jericó, Antioquia, y una persona, un diplomático, le decían el Churchill del fútbol, por lo diplomático y porque además fumaba unos habanos, unos tabacos muy grandes. Entonces yo entré, tenía yo 21 años, yo era contador, estaba trabajando en una compañía inglesa de seguros, porque yo pues estudié contaduría, y entré como contador. De ahí pasé a ser secretario cuando se jubiló Pacho Guerra, que era también una institución de atrás del fútbol. Y yo asumí la secretaría. Después se fue León Londoño, yo entré como gerente de la DIMAYOR, y por último terminé mi carrera como presidente de la institución. Y más o menos de los 70 años que lleva el fútbol, 40 años estuve yo en el fútbol. Yo pienso que el fútbol hay que sentirlo. La pasión del fútbol no solamente en cualquier puesto que tú tengas en el fútbol, ¿sí? Tienes que saber y conocer y sentir el fútbol. Porque yo desde los 5 años andaba detrás de un balón de fútbol. Yo fui de la infantil, de la juvenil, de mayores de la selección de Huila. Yo me crié allá y estudié allá. Entonces yo tenía la pasión del fútbol. Me acuerdo que el primer campeonato que se jugó, el campeonato que yo vi, el primer mundial, que fue en Chile cuando empatamos 4-4 con Rusia, ¿sí? Me tocó irlo en el colegio escondido en un potrero con un redecito transistor, ¿sí? Para poder seguir el fútbol. O sea que sé que te llevar el fútbol en las venas. Además jugué en el fútbol todo el tiempo, hasta que me retiré en el año 63, inclusive con mis hijos, que fueron también jugadores de fútbol. Pues hay que estar metido dentro de eso para que se tenga. Es como un músico. Si un músico no está metido dentro de la música y no oye la melodía, si no sabe tocar un instrumento, pues no puede ser músico. ¿Sí? Sencillo. Don Jorge, pero yo recuerdo, don Jorge, yo recuerdo que usted comenzó la era comercial del fútbol. El primer sí, claro, contrato de un patrocinio lo arrimó usted, don Jorge. Sí, vamos allá. Sí. Vamos allá. Mi papá en el fútbol, que era León Londoño, que en paz descanse, él era un buen gerente, ¿sí? Pero él era un poquito reacio a admitir, abrirse un poco en el fútbol. Y yo lo convencí cuando no teníamos dinero, porque las taquillas de los clubes eran muy poquitas y nosotros, la DIMAYOR, le daban un 6% de las taquillas, y entonces la DIMAYOR ni siquiera tenía para pagar pasajes. Estábamos, mejor dicho, absolutamente en la olla, como se dice vulgarmente, ¿sí? Entonces a mí se me ocurrió, le dije, mire, ¿por qué no hacemos una cosa? Es que, como yo soy contador, le dije, sin dinero no puede haber una empresa que funcione, y el dinero en el fútbol no puede estar en las taquillas del fútbol. Entonces, ¿por qué no comercializamos el tema? Le digo, ¿pero qué es comercializar? Le digo, vendamos el nombre del campeonato, por ejemplo. Entonces, ahí digo, no, mijo, usted está loco, no, ¿cómo se hace? Le dije, no, tranquilo, no se preocupe. Y entonces surgió la idea de vender los temas del campeonato. Yo fui el primero que en América vendió el nombre del campeonato. Y la comercialización de los demás países, porque yo iba a la Confederación Suramericana, hablaba con todos los dirigentes de Argentina, de Brasil, de Uruguay, que eran en ese momento los que mandaban la parada. Entonces se me ocurrió visitar empresas, conocer empresas, y me apoyé en Deportes y Mercadeo. Le encargué a Deportes y Mercadeo que nos ayudara a vender, ¿sí?, los productos. Y algunos los hice yo personalmente. Fui a Bavaria a hablar en ese entonces con Augusto López de Bavaria. Y empezamos la comercialización, que se llamó. Esa palabra fue la que yo utilicé siempre. Hay que comercializar el fútbol. Y nadie creía que una institución que era deportiva podía comercializarse.
Entonces ahí surgió y fuimos los pioneros en el tema de tener, por ejemplo, que convencí a los tipos de mercadeo de las diferentes empresas que tener una camiseta de fútbol que salía por la televisión. Ya empezaba el tema de televisión, no era tan fuerte como ahora. Empezaba el tema de televisión, entonces se le facilitaba también para las emisoras que transmitieran poder conseguir esos mismos patrocinios para ellos, tener pues obviamente respaldo dentro de sus programas deportivos. Don Jorge, pero ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa, don Jorge? Que sí, eso que a usted se le aplaude hoy, claro, hay que reconocerlo y evidentemente se necesita, es lo que hoy los tiene agarrados de las mechas a todos, porque ahora todos están mirando la plata y esa plata es mía y yo quiero más y yo quiero esto. Eso que tan bonito usted hizo para salvar el fútbol, hoy es el tema de escándalo y la piedra de escándalo porque todo el mundo quiere tajada, todo el mundo quiere plata. ¿Cómo corregimos eso? Pero si es que eso ha existido desde que nació la comercialización. Entonces la comercialización en principio era para la DIMAYOR y después los clubes empezaron a decir nosotros somos el producto que producimos esta plata y la repartición de los dineros siempre ha sido no es nuevo, eso no es nuevo. A mí me tocó manejarlo con mucho más intensidad. Lo que pasa es que hay que tener un poquito de liderazgo. En el fútbol para uno poder surgir tiene que tener liderazgo, ¿sí? Por eso existen los líderes en el fútbol, por eso hay un capitán de fútbol, por eso es que la gente, los técnicos y demás tienen que ser líderes. Entonces hay que ser líder y poder manejar y tener contacto permanente con los clubes para conocer las necesidades de cada uno, ¿sí? Y saber cómo equitativamente repartir, ¿sí? Los dineros que produce el fútbol. Ese problema no es nuevo, yo lo tuve todo el tiempo. Usted es partidario usted es partidario de entregar el dinero equitativamente, no como por ejemplo se está diciendo hoy que la televisión, de acuerdo al rating, hay que darle más a los grandes y menos a los pequeños. Cuando digo equitativamente es una mezcla de las dos cosas. También equitativamente, pues obviamente hay clubes que tienen más arrastre, que tienen más rating, como ustedes lo dicen en sus emisoras, y que tienen, pues obviamente, los ve más el público, ¿no es cierto? Entonces, hay que conseguir una fórmula que ellos lo admitan, porque los dueños del fútbol son los clubes. Los clubes, no es el presidente de la DIMAYOR ni de la federación, los clubes son los dueños del negocio, pero tienen que tener un líder que los maneje y los ponga de acuerdo en la repartición. Toda la vida ha habido repartición. Lo que hay que hablar con cada uno y tratarlos poner en contexto de acuerdo a lo que requiere la necesidad que tiene la DIMAYOR y cómo lo puede hacer sin necesidad de pelea. Pero las asambleas de la DIMAYOR siempre han sido, desde luego, bien difíciles de manejar. Pero para eso es el liderazgo, para uno ser vínculo de unión entre los clubes y hacerlos comprender que no es lo mismo, para poner un ejemplo, mi tema de mi Huila, ¿sí? Huila, que Millonarios, ¿sí? Entonces, no se puede contextualizar así en esa forma, pero hay que tener la anuencia de los presidentes de los clubes y ponerlos de acuerdo, pero eso se tiene que hacer privadamente, en las asambleas privadas de la DIMAYOR, en el estar conversando permanentemente con los dirigentes, en hacerlos concientizar de que ellos entiendan que si se ponen a pelear por la bolsa, terminan rompiendo la bolsa y nadie va a tener nada. Don Jorge, aparte del liderazgo que usted dice debe tener el presidente de la DIMAYOR, ¿qué perfil para complementar debe tener la persona que debe llegar a ser presidente de la DIMAYOR, aparte del liderazgo? Es muy difícil de calificar y decir una línea adecuadamente como debe ser. Porque mire, por ejemplo, León Londoño nunca había cogido una pelota de fútbol. Él era bien educado en Estados Unidos y venía de West Point, de la Academia West Point de militar, ¿sí? Pero era un tipo comerciante, porque ellos tenían negocios de telas con los hermanos de Pini, era un buen comerciante, era un buen ejecutivo, pero de fútbol no. En el fútbol para eso lo tenía Pacho Guerra, que él sí conocía el fútbol porque pues lo había jugado y sabía bien, y estaba yo. Entonces, él se apoyaba en todo lo que tenía que ver con las relaciones con los clubes y en fin con nosotros, pero era un gran ejecutivo para manejar el dinero, para manejar las finanzas, y en fin, pero las ideas y demás se va dando dentro de un entronque de un núcleo de gente que se va educando para ser dirigente deportivo. Entonces, dirigente deportivo no puede ser todo el mundo. Por ejemplo, pues claro, el ejemplo que le voy a poner, un día trajeron a un señor Macaulan,
que lo sugirió el América de Cali porque era un gran vendedor de seguros, era un gran vendedor de seguros, y no duró la DIMAYOR, duró 17 días. ¿Sí? Claro. Después sale Gorayev, que era un gran dirigente del Deportivo Cali, Creo que es el mejor dirigente deportivo de aglutinar gente que yo he conocido, ¿sí? Le dio por ser presidente de la DIMAYOR, duró 7 meses, no pudo con el manejo de la DIMAYOR, eso no es nuevo. Entonces, a mí me fue muy bien, desde luego a León Londoño le fue muy bien, porque nosotros escuchábamos a la gente de los clubes, estábamos permanentemente, yo todo el día estaba en comunicación constante con los clubes, sabiendo sus necesidades, sus requerimientos, cómo es un equipo de fútbol por dentro, cómo es un jugador de fútbol, cómo es un entrenador, ¿sí? Hasta la pelota la cambié porque yo hice el negocio con Golti y todavía existe, ¿sí? Esa firma. Sí. Entonces tuvimos también, pues obviamente me apoyé con la gente que conocía, con Deportes y Mercadeo se consiguió patrocinadores, pero con la anuencia mía, con el hablar con los dueños, con la Copa Mustang, la Copa Concasa, varias empresas que entraron dentro del patrocinio, que ya ni me acuerdo. Y el tema político, don Jorge, el tema político, ¿cómo debe ser el perfil del presidente de la DIMAYOR? O en su época el tema político no estaba tan arraigado como ahora. No, mira, la política existe en todo, ¿sí? Hay una política, por ejemplo, dentro de ¿qué es la política? El manejo de determinada actividad. Pero la política que nosotros conocemos, ¿sí? Nunca nos ha ido bien con el tema político. ¿Sí? Por ejemplo, Jaime Castro era político. Jaime quiso ser presidente de la DIMAYOR y yo personalmente le hice su campaña, pero me dijo, me voy a estar 1 o 2 años y me voy. ¿Sí? Pero él tenía y contaba con gente que sabía y conocía, con consejo directivo y con una asamblea, la gente que conocía el fútbol. Él era el que llevaba la batuta, ¿sí? Pero se asesoraba de la gente que conocía el fútbol. Entonces, por eso pasó por la DIMAYOR. Inclusive Jaime Castro le dejó a la DIMAYOR algún legado muy grande que yo estaba discutiendo con los medios de comunicación, y eran los derechos de pista y grama, que se llamaban, que eran los derechos a las transmisiones de radio y televisión. Ahí la ganamos con Jaime Castro, con Tulio Ángel representaba a todos los medios de comunicación. Tulio Ángel, una gran persona, un gran amigo además. Entonces Tulio defendía lo suyo y nosotros defendíamos lo nuestro, y al final nosotros ganamos la batalla, que los temas del fútbol y las transmisiones de radio, el manejo de los estadios tenía que ser de fútbol, de la DIMAYOR y de los clubes. No podía ser la gente iba y transmitía un partido y no pagaba nada, al contrario, entraba sin pagar boletas siquiera. ¿Sí? Hoy en día hay unos derechos, se pusieron en cintura los derechos, nos pusimos de acuerdo, se llama concertamos entre los medios de comunicación, liderados por Tulio Ángel, que creo que todavía está liderando eso, una gran persona, un tipo muy hábil para negociar, y negociamos porque al final en un pleito que tuvimos nos dieron la razón a nosotros, éramos los dueños de la pista y grama, se llama. ¿Sí? De los derechos. Como hace usted hace una fiesta, paga la orquesta y todo, y yo voy gratis y me pongo a beber tranquilamente. No, ¿sí? No puede funcionar así. Entonces, eso, una concertación. Se necesita un manejo. Ahí hay política. Hay una política dirigencial, una política manejada en torno a lo que es la actividad que usted esté manejando. En la radio, por ejemplo, en la televisión hay política. Los grandes dirigentes de la radio, la televisión, en fin, son personas que conocen qué es saber ser político, saber concertar con la gente y convencer a la gente qué es lo que realmente requiere para que esto funcione. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, César. Exacto. César. Sí, señor. Hombre, qué placer hablar con ustedes, don Jorge. Indudablemente es el último de los grandes. Pensábamos que Luis Bedoya, que también hizo carrera como usted arrancó a los 21 años, como bien lo dijo, y en esa administración inolvidable de don José Chalela y Chalela, 20 años, el que más ha durado como presidente, usted es el segundo con 12 años, pero se gestó, se forjó al interior de la DIMAYOR, fue construyendo un camino, fue conociendo, metiéndose en los intrínculis de los equipos, conociendo a los directivos, pero
lamentablemente las cosas cambiaron. Usted arrancó con ese proceso que todos le alabamos y le agradecemos de comercialización. Pensamos que Luis Bedoya iba a ser el continuador porque fue secretario, fue gerente con usted y luego presidente, pero sí, mire usted la ambición sí, a dónde lleva. Y lo que pasó después, sí, Ramón Yesurum, Perdomo, Vélez, eso me preocupa muchísimo, nos preocupa a todos, don Jorge. Es increíble que esto se haya degenerado tanto, pero la solución la ha planteado usted, o el inicio de la solución: liderazgo y saber asociarse, saber rodearse de buenos consejeros. Pero lamentablemente esto es una jungla donde cada quien tira para su lado y cada quien busca defender sus intereses, pero no del fútbol, no de sus equipos, sino de su bolsillo, don Jorge. Sí, mira, yo no entro a criticar a nadie, cada uno maneja lo suyo. Si no le funciona, pues desafortunadamente, si yo estoy en una orquesta y no sé tocar ningún instrumento, pues muy difícilmente me voy a surgir en la orquesta, ¿sí? Entonces, hay que tener manejo y liderazgo y conocer el intríngulis del fútbol, porque el fútbol es una pasión que no solamente lo sienten los hinchas, los dirigentes también y todo el mundo. Yo tengo dentro de los grandes entrevistas que me hicieron y tanto, tengo una colección, una maleta llena de recortes de prensa importantes. ¿Sí? El Tiempo me tituló una página entera a 8 columnas que dice: Jorge Correa Pastrana, un administrador de pasiones. ¿Entiendes? El fútbol es una pasión, a todo nivel. Entonces el fútbol tiene que tener inteligencia para manejar las pasiones. Cuando las pasiones se manejan inteligentemente, tienen éxito. Cuando no se manejan con la experticia y con el liderazgo que se necesita, pues es difícil que salga al otro lado, ¿sí? Entonces pienso que el capitán de ese barco que se llama el fútbol, el DIMAYOR y todo, tiene que tener cierto conocimiento y tiene que asesorarse muy bien si no tiene los conocimientos. Entonces uno tiene que dejar aparte un poquito el ego de ser uno el que sobresale, y también tener su gente que le apoye y que le ayude a manejar ese barco. Entre los dirigentes hay gente muy competente que puede ser un consejo que apoye al presidente de la DIMAYOR, y en fin. Pero ahora se volvió una discusión, una pelea. También lo había antes, ¿no? A mí se abrían los grupos y peleaban por unos, otros por otros. Pero afortunadamente la gente sabe quién sabe, ¿entiendes? Si usted está dirigido por una persona que usted sabe que sabe, no tiene problema. Entonces, los presidentes de los clubes y demás que conocen sus clubes y que los tienen que manejar, y las afurias económicas la manejan ellos y todo, tienen que tener confianza en la persona de quienes están manejando la institución. Si se socava esa confianza, si no hay ese liderazgo que pueda unir a los clubes, porque disidencias hay en todos los gremios, pero el éxito de un gran dirigente es que sepa conciliar lo que cada uno dice y que al final se afinen en torno a unas ideas que uno le pueda presentar y que ellos estén de acuerdo. Entonces yo creo que eso es algo que nace con las personas. El liderazgo, el líder nace, el líder no se hace. Clarísimo, don Jorge, pero clarísimo. Nos ha dejado el perfil y una respuesta que creo que todo el mundo entendió perfectamente. Esto último, don Jorge. De acuerdo. Federación Colombiana de Fútbol. Juli, ¿me deja hacer una pregunta al doctor? Pero por favor, hágale. Sí, es que quería preguntarle sobre la comisión arbitral, doctor, con los buenos días, porque usted es un hombre que también ha estado en esa parte. El año pasado hubo mucha polémica, situaciones criticadas, ¿sí? Por ahí se habló de manos negras por parte de algunos presidentes. ¿Usted cómo ha visto hasta el momento el trabajo de la comisión arbitral? Y estoy también de acuerdo con usted en algo. El tema de las asambleas, el tema de los equipos, de los clubes con DIMAYOR, debe ser algo interno. Y esto realmente se volvió una cocina, doctor. Sí, mira, en contexto, sí, desafortunadamente, pues, como te digo, no han logrado unir y hacer. Yo tenía todas las discusiones que usted quiera, toda la gente en disidencia, pero los reunía y decía: aquí internamente tenemos que solucionar nuestro problema, no nos lo van a solucionar de afuera. Entonces, por favor, que estas concertaciones y asambleas sean un poco privadas, que no sean tan públicas,
las opiniones de cada uno, porque entonces esto lo convertimos en una anarquía, ¿no? Una torre de Babel en que cada uno habla un idioma distinto y no nos entendemos. Los problemas los resolvemos acá, adentro de la casa, y por eso lograba hacer unión. Pero bueno, el tema arbitral. Yo como jugué fútbol y toda la vida, entonces un día me dio por ser árbitro también y hice un curso de árbitro y fui y estuve en el gremio arbitral por la Liga de Bogotá, pero antes de ser gerente y antes de ser presidente. Entonces yo entiendo el tema arbitral muy bien. El tema arbitral es un tema que nunca se va a solucionar ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Ahí que inclusive con la ayuda y los aportes que le han hecho los árbitros, con el VAR, con toda esa tecnología, con las películas, con la presentación en directo de los partidos, que todo ese tema, hay siempre discusión. Nadie se pondrá nunca de acuerdo sobre algunas decisiones arbitrales. Ahora, que haya mano negra dentro de eso sí no se ha podido probar. En el único caso que hubo que realmente mataron a un árbitro es porque dicen que le habían dado una plata y no cumplió, algo así por el estilo. Álvaro Ortega. De resto no, que la gente diga que es un mal árbitro, pues a cualquier persona, usted le dice que usted es un mal periodista, bueno, usted qué culpa tiene que le diga que no complace lo que le gusta a otra persona, ¿no es cierto? Entonces el arbitraje va a ser discutido, será discutido a nivel mundial, suramericano, y en Colombia, en cualquier lado. El tema arbitral no es solamente nuestro. En la Confederación Suramericana hay gente que sale lo mismo que los clubes también a reclamar que las decisiones los perjudicaron. En el campeonato mundial hay diferencias, los árbitros se equivocan. Si no hubiera visto a Maradona, que yo lo vi a 4 metros meter un gol con la mano y el árbitro lo valió y hasta el sol de hoy no se ha podido hacer nada, ¿sí? Se ha puesto ayudas, ¿sí? Que ha servido mucho. El VAR ha servido mucho, pero también, como lo manejan personas, también las personas son proclives a equivocarse. Pero ya las equivocaciones se han ido reduciendo. Y ya ahora, el tema de que los árbitros se venden, y en fin, yo hice todo el esfuerzo posible, más que aunque había tenido algún día, me puse la cabeza negra para ser árbitro, de averiguar, investigar dónde estaba el tema. Nunca se logró probar a nadie que hubiera recibido plata. De acuerdo. Entonces eso es un tema de nunca acabar. Eso es como que fue offside, que no fue offside. Pues está la tecnología que le determina si fue o no, pero el árbitro de la cancha no tiene la facilidad que tenemos los que estamos viendo el partido. Sí. Ahora voy a ver el partido precisamente de Cuadrado. Entonces, todos los partidos de fútbol tienen una controversia, y yo que fui árbitro, que fui dirigente y todo, a veces yo ni mismo sé si el árbitro se equivocó o no, tiene que presentármelo varias veces y todo. Si no creemos en eso, sí se ha depurado mucho con el VAR, así lo critican, yo soy amigo del VAR, porque ahí sí hay temas muy claros que los resuelve el VAR. Ahora habrá una pequeña equivocación que no se pone porque los ángulos de las cámaras, pero la tecnología hoy en día para transmitir los partidos le da facilidad a los que están en las líneas y los que están en el VAR de tener un alto porcentaje de acierto, pero nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y que todos los equipos, la más fácil de todas, ¿sí? Yo cuando jugué a fútbol decía, que ese árbitro nos perjudicó, esa fue una mano y no la vio. Le echamos la culpa al árbitro. Siempre hay una figura negra dentro del partido que es el árbitro. Por eso usaban camisas negras. Claro, don Jorge. Entonces siempre la disculpa de uno de jugador o de técnico, ¿sí? O de presidente, es que el árbitro me perjudicó. Última, don Jorge, que el fútbol esté concentrado en la Federación Colombiana de Fútbol, como lo hizo León Londoño, ¿es bueno o la DIMAYOR es indispensable? La DIMAYOR es indispensable porque maneja fútbol profesional. Pero mira, lo ideal, para mí en este momento, viéndolo desde la barrera, sin ningún problema, para que no haya, cada día se va acentuando más la diferencia entre el fútbol aficionado y el fútbol profesional, ¿no es cierto? Que siempre ha habido esa discusión, ¿sí? Entonces, si me dijeran una fórmula, hagamos una sola federación de fútbol que acoja las dos y que maneje las dos ramas y que le dé inclusive cabida a los equipos de fútbol aficionado, para que puedan ascender, crear una categoría C, para que haya ascenso en la B, en la C y en la A, ¿sí? Una sola institución como se hace en Argentina. En Argentina la AFA maneja todas las categorías, ¿sí?
Ahora, ahí viene el tema económico, porque los que producen el dinero y lo demás, pues hoy en día sabemos que son los equipos de élite de la clase A. Pero pues que un poquito de este dinero que ganan los demás también se destine a la proyección de jugadores que vienen abajo. Yo creé la categoría B dentro de mis grandes logros del fútbol. Yo tengo grandes logros en el fútbol y me perdona por qué, porque era un hombre de fútbol, ¿sí? Yo creé contra viento y marea, contra León Londoño inclusive, creé la categoría B profesional, el ascenso y el descenso que no existía en Colombia. Yo no inventé nada en el fútbol, yo copié lo que los países tenía éxito. El único país que no tenía era, hasta Ecuador tenía ascenso y descenso, y nosotros no teníamos ascenso y descenso, no teníamos la categoría B. ¿Qué produjo la categoría B? Que dejáramos de importar jugadores y troncos de Argentina, de Uruguay, de Brasil, que venían los troncos, que no jugaron allá, a jugar aquí con nosotros, y los equipos ni siquiera se dan cuenta que eran desechos de fútbol de allá. También vinieron figuras, desde Fierro Di Stéfano para abajo, pero yo decía, ¿por qué nosotros, como yo jugué en las ligas desde juventud, yo decía, esos jugadores grandes que hay en la liga, ¿por qué nadie los mira? El fútbol profesional no me iba a contactar, en Medellín no iba a contactar un tipo que en Cundinamarca jugaba muy bien. No, ¿por qué no? Porque ese quería traer un extranjero. Traer un extranjero fue muy bueno para el fútbol colombiano, porque nos impulsó, pero también no nos podíamos dedicar todo a traer jugadores de afuera. Por eso fui tan feliz y creo que mi principal aporte al fútbol fue crear la comercialización en primer lugar. En segundo lugar, para poder mantener la A y la B. Porque León Londoño me decía, no tenemos, esto es repartir la limona, no tenemos para la A, ¿cómo vamos a tener para la B? Pues sí se consiguieron patrocinadores y sí se pudo hacer la B. Entonces el fútbol, si usted estuviera unido adentro, ¿sí? Que no hubiera discrepancias, de pronto tener una institución que fuera una sola, fútbol colombiano, no la de fútbol, la de mayor por otro lado, en fin. Entonces sería un poquito, pienso yo, un progreso. Entonces, excelente. Para mí, el grande logro mío fue comercialización, crear la categoría B. ¿Para qué creé la comercialización? Para que los patrocinadores entraban. Y conseguí, a través de las agencias, todo el cuento, y hablando con los presidentes de las instituciones grandes, hice que inclusive Bavaria y Postobón se repartieran las camisetas para patrocinar, porque ellos querían que alguno fuera. No se podía hacer eso, porque eran dos grandes patrocinadores, y los puse de acuerdo para que se repartieran las camisetas del fútbol. Entonces, sin eso, sin plata, el fútbol no funciona. Y si hay demasiados jefes, tampoco funciona. Está clarísimo, don Jorge, no sabe cómo nos ha ilustrado, cómo nos ha abierto los ojos. Ojalá que podamos recuperar algún día esa estirpe de dirigente que necesitamos en el fútbol profesional. Gracias, sí, y que tenga muy buena salud y buen día. Muchas gracias a ustedes, muy amables, y para adelante todo el que el fútbol lo merece. Gracias. 11:45.